Alcohólicos Anónimos es una organización de ayuda mutua fundada en 1935 por Bill Wilson y Robert Smith. Su idea principal es que personas con problemas de alcoholismo se ayuden entre sí mediante reuniones, confesión de errores, apoyo grupal y un proceso espiritual mediante 12 pasos. El origen ideológico de AA viene mucho del grupo Oxford, el cual fue un movimiento cristiano evangélico de los años 30, del cual salieron algunas de sus ideas centrales. En contexto, Bill Wilson era un corredor de bolsa de Nueva York que cayó en el alcoholismo severo tras el crack económico de los años 20. Pasó por hospitales y tuvo una experiencia espiritual intensa durante una desintoxicación, lo que marcó mucho el mensaje de AA. Ahora, sobre los posibles sesgos, limitaciones o defectos del programa, es claro que existen bastantes críticas conocidas. Muchas de ellas son históricas y otras vienen de la mano con experiencias modernas. Empezando por el sesgo religioso. Anteriormente comenté que AA busca ser espiritual y no religioso. El problema es que casi todas sus bases vienen del cristianismo protestante, especialmente del cristianismo estadounidense. Y obviamente esto para personas ateas, agnósticas o simplemente a personas que practiquen cualquier otra religión puede llegar a sentirse incómodo y poco universal. Así como también la idea de impotencia. Muchos de los pasos o casi toda la literatura o creo que la filosofía general del programa te habla de que te sientas impotente ante tus efectos de carácter. Algunas personas les ayuda a aceptar que perdieron el control de sus vidas, pero muchas otras debaten o sienten que estas frases son utilizadas para formar dependencia psicológica a los grupos o a la necesidad del ser humano de pertenecer, así como también puede generar fenómenos de sesgos endogrupales. AA nació en una época en la que no existían estudios científicos sobre adicción, traumas o neurociencia. Y obviamente casi todas las ideas del programa, por esta misma razón, te hablan de espiritualidad o buscan sanar este tipo de heridas a través de compartir experiencias personales y experimentando un trato con otros humanos que hayan vivido o que vivan en las mismas condiciones. Y obviamente todo esto no se puede evidenciar justamente por la cultura de anonimato que tiene AA. Y justamente el anonimato es lo que hace que sea difícil de medir la efectividad de los grupos o de la literatura o de la ideología que te maneja la literatura de AA. Y aquí viene una parte muy importante. Dentro de AA ya existe una cultura interna pues muy distinta o muy variable porque todos los grupos operan de forma autónoma. Que un grupo sea autónomo significa que una reunión puede ser muy sana y otra muy dogmática o tóxica dependiendo de las personas quienes estén a cargo. Y muchas de las críticas frecuentes van a ser que hay presión social o un exceso de confesión personal en caso de que alguien recién llegado todavía no se sienta en confianza de compartir o de hablar de sus sentimientos. Así como también ha habido casos de personas que usan mucho de la autoridad moral dentro de los grupos. Y todo esto va aunado a una visión muy antigua sobre lo que consideramos salud mental. Porque históricamente las adicciones se veían como un problema espiritual, moral, que se curaba con religión en ese entonces, antes de que existieran grupos como AA. On the theory that there was an alcoholic personality, and if they altered that personality by brain surgery, that it would cure their alcoholism. Y en contraste, en nuestra época, se sabe también que para que una persona desarrolle adicciones, tiene que haber traumas, genética, depresión, ansiedad, entorno social, pobreza, situaciones de abuso que posiblemente terminan orillándolo al abuso de sustancias en una etapa más madura de su edad. Actualmente hay personas que quieren combinar AA con la terapia psicológica, la psiquiatría, pero yo creo que el propósito principal es la reducción de daños y que obviamente las personas que asistan consigan mejorar sus relaciones interpersonales, así como obviamente dejar de consumir sustancias. En México existen tres bandos principales de AA. Existen los grupos tradicionales, los grupos de cuarto y quinto paso, así como los grupos con anexo. En los grupos tradicionales, tal cual, buscan apegarse únicamente a la literatura, es decir, llegas, lees, compartes 5 minutos, café, y son normalmente juntas de 1 hora y media aproximadamente. Y obviamente muchos de estos grupos tradicionales están afiliados a una central mexicana de AA y obviamente este corporativismo dentro de los grupos puede generar desconfianza.
Los grupos con anexo, y que obviamente muy probablemente sean los más conocidos y los más polémicos aquí en México y en gran parte de Latinoamérica, surgieron para personas con alcoholismo muy severo o en crisis extrema, donde literalmente alguien podía quedarse todo el día en un grupo o en el grupo para no recaer. Pero con el tiempo, algunos de estos grupos evolucionaron hacia dinámicas que pueden considerarse duras. Quizás algunas reuniones pueden ser muy intensivas, hay una presión emocional muy fuerte, puede haber confrontación directa, hay un lenguaje más agresivo, porque más allá de parecer un grupo de autoayuda, los grupos con anexo o los anexos por sí mismos son centros de rehabilitación. Actualmente, la Secretaría de Salud en México tiene publicados los lineamientos nacionales para el ingreso involuntario a establecimientos residenciales de tratamiento y rehabilitación de las adicciones. Dicho documento sirve para poder orientar a las personas para saber si anexar a una persona es viable, legal o inviable, y justamente se encuentra un listado de cosas para poder saber si una persona genuinamente es candidata para poder ser llevada en contra de su voluntad a uno de estos sitios. Obviamente tiene que haber valoración médica, así como también debe de haber permisos legales por parte del anexo, y también que 2 o más miembros de la familia del rehabilitado estén a favor de que se le anexe. El documento estará disponible en la descripción de este video por si quieren leerlo con más calma. Obviamente las denuncias más comunes son el encierro forzado, los golpes, la humillación, la explotación y la falta de atención médica y de higiene en algunos de estos sitios, y que justamente pues están tratando de fomentar políticas públicas para regularlos y sin que se afecte o se manche más la imagen de AA de los grupos con anexo. Que nosotros como adictos permitimos que la sociedad nos humillara y nos pisoteara. Y hoy en día, después de muchos años en rehabilitación y con responsabilidad en clínicas de rehabilitación, te digo a ti, si tú eres director de un centro de rehabilitación, no permitas que el gobierno te señale y te pisotee. Hagamos las cosas diferentes y abramos espacios profesionales para que el gobierno vea la importancia que somos para disminuir la delincuencia en México, la responsabilidad tan grande que es ser director, fundador o presidente de un centro de rehabilitación. Es una responsabilidad muy grande. Y no permitamos que la gente nos siga viendo como esos anexos mugrosos. Y hagamos un cambio, como yo lo hice hace muchos años. Y luego tenemos a los grupos de cuarto y quinto paso, que son casi igualmente conocidos como los grupos con anexo, pero no parecen ser tan polémicos. Los grupos de cuarto y quinto paso son llamados así porque dentro de la literatura AA, el cuarto y el quinto paso hablan específicamente de una experiencia espiritual no religiosa. El detalle importante aquí es que tienen como principal centro la realización de estas experiencias no religiosas. Entonces, aunado al contexto religioso en el cual muchísimas generaciones de familias mexicanas han crecido, ven a los grupos de cuarto y quinto paso como una alternativa a las experiencias religiosas que realizaban algunas iglesias católicas. Esto puede generar un contraste o un debate un poco fuerte porque en algunas de estas agrupaciones mezclan mucho de la filosofía cristiana, de la cual ya deriva el programa tradicional de AA. ¿Y por qué son los que tienen más influencia religiosa? Es porque justamente en el cuarto y el quinto paso de la literatura es cuando más se menciona a Dios, y justamente se habla de vivir una experiencia espiritual que te haga admitir ante Dios, ante ti mismo y ante cualquier otro ser humano la naturaleza de tus defectos. Pues esto con el propósito de que vayas mejorando y los elimines de tu vida diaria. Y continuando, ¿por qué en México se desarrollaron estas distintas variantes dentro de AA? Pues la respuesta es bastante sencilla y es por el contexto. Recordemos que vivimos en Latinoamérica y al menos actualmente sigue habiendo poca infraestructura pública de salud mental, así como factores como la pobreza, la violencia intrafamiliar, la falta de clínicas accesibles, la cultura de la masculinidad dura que incluso hasta la fecha sigue afectando a la gente joven, así como también el alcoholismo está muy normalizado socialmente. Entonces muchos grupos de AA, independientemente de la corriente, terminan funcionando como un refugio o como una familia sustituta o como un sistema disciplinario, como un club social, aunque esto tiene que ver más con la relación social que se tengan entre miembros, no tanto por el sistema del grupo. Y obviamente por este tipo de razones o este conjunto de razones, hay personas que te pueden hablar muy bien de una agrupación o de su experiencia en AA, y va a haber muchas otras que van a salir traumadas
o que no te van a recomendar asistir a un grupo de AA. ¿Por qué? Porque todos los grupos, así como todas las experiencias, van a ser completamente diferentes. AA nunca te va a hablar de política porque así está diseñado. AA como organización nunca va a tener una opinión sobre asuntos políticos o asuntos que sean ajenos al tema del control de las adicciones. Aunque obviamente siempre te vas a encontrar miembros de todo tipo en las agrupaciones de AA, porque al final el grupo está abierto para todo tipo de personas. Y así llegamos a la tradición número 3, que tiene que ver con el importante asunto de la membresía. Nosotros, los alcohólicos, hemos sido personas retraídas, algunas veces hemos sido virtualmente prisioneros de la sociedad o prisioneros de nosotros mismos. De manera que cuando AA pone la mano sobre el alcohólico, ¿qué es lo que éste desea? Él desea libertad, desea pertenecer a algo o a alguien. Por lo tanto, hemos tratado de reducir cualquier posible resistencia que pudiera tener. Dejando un poco de lado toda la ideología o la historia que hay detrás de AA, videos como este son importantes porque justamente para que algo mejore tiene que permitirse la autocrítica. Así como también yo creo que es crucial que para ambas partes, es decir, para personas que están tanto dentro como fuera de estos programas, se desarrolle una tolerancia mutua y se logre una comunicación efectiva al momento de tocar estos temas, ya sea dentro o fuera del internet también, lo cual para algunas personas suele ser muy difícil. Con el paso del tiempo todas las ideologías evolucionan o todas las comunidades deben evolucionar para apuntar hacia un futuro mejor. Y espero que este video sirva para dicho propósito. Así como también espero que te haya gustado y si tienes alguna sugerencia, colócala en la caja de comentarios. Y pues nada, muchas gracias por escucharme. Adiós. No podemos imponer restricciones y nosotros nos comprometemos a esto. No podemos obligar al miembro nuevo a que crea todo. Realmente le invitamos a estar en desacuerdo con todo lo que le decimos y aún así, si aún él desea quedarse, puede ser un AA si desea. Este es el capítulo de la libertad individual que está ejemplificada en la importante tradición 3 que ventila el asunto de las membresías. Realmente le invitamos a estar en desacuerdo con todo lo que le decimos y aún así, si aún él desea quedarse, puede ser un AA. Él desea libertad. Él desea libertad. Of course, everybody is fairly familiar with the fact that I once suffered alcoholism, but I suffer also from split personality. I have a personality, say, as a patriarch of AA, floundering father, if you like. I also have a personality as an AA member. And between these personalities is a terrific gulf. You see, a founding father of AA mustn't endorse anything or anybody or even say good things about your friends on the outside. But as an AA member, I am an anarchist who revels in liberty. So I am really going to say this time what I damn please, if you will. If only you will receive me as Mr. Anonymous, one of the poor old drunks still trying to get out.